familiar. Es decir, si se necesitaba un niño para hacer alguna parte, se decía, ¿quién tiene un niño? Y alguien llevaba uno. Y yo vivía entonces en Franklin con mi familia y hacía falta un niño para trabajar en la película. Tenía que golpear y molestar, en fin, torturar al pobre Charlie. Entonces me llevaron, pero como yo era un niño muy amable, gentil, pues no quería golpear a la gente. Y cuando llegó el momento de que hiciera mi parte, no quería hacerlo. No quiero hacerlo, no quiero golpear a tío Charlie. No era un niño malcriado. Y el pobre Charlie no lograba convencerme hasta que él y Sidney comenzaron a jugarse. Sidney, golpéame tú. Y así lo hizo. Y Charlie decía, ay, qué divertido, me gusta mucho este juego. Y así fue como me convenció de que no habría ningún problema si lo golpeaba. Luego creo que logré tomarle el gusto a esa tarea. Chaplin, el desconocido. El gran director. Segundo capítulo. Hollywood, 1918. Llegando a sus propios estudios, el más exitoso director de cine en el negocio. A veces, cuando yo estaba en los estudios y él llegaba, Alfred gritaba, ¡aquí viene! Creo que es la única vez que lo he escuchado en teatro, en los estudios, entre la gente del medio. ¡Aquí viene! Como todo un príncipe. En estos terrenos y con 2 estudios, Chaplin produciría sus más grandes obras. Ahora sí tendría el control total sobre la realización de sus películas, pues hasta contaría con sus propios laboratorios. Pero aún estaba supeditado a sus distribuidores. El First National le había pagado $1 millón por 8 películas, sin límite de tiempo. Se tomó 2 años para hacer 4. Con la independencia vino la tranquilidad. La agitada carrera de otros tiempos, 12 películas en 16 meses, dio paso a una atmósfera de relajación. Por muchos años, Chaplin continuaría ensayando con su compañía. Estas escenas parecen verdaderas imágenes de Chaplin trabajando, pero no. Fueron filmadas para una película que Chaplin trató de incluir en su contrato con First National, pero fue rechazada. Ellos estaban preocupados, pues estaba trabajando por meses y meses en una película con un niño actor llamado Jackie Coogan, el chico. Toma 1175. El único fragmento de la lucha por sobrevivir. Chaplin estaba usando cada vez más dinero de First National y la película cada vez se hacía más larga.
Él tenía una idea y de ella desarrollaba otra y otra idea. Era una serie de trozos. Eran pequeños cuadros unidos por una astuta araña que sabía cómo hacerlo. Reunía sus mejores gags con escenas dramáticas en un nuevo tipo de comedia de la cual sería el pionero. Pero para la First National se estaba comportando como el personaje de su película. Será una gran producción. Se llevará 6 rollos. Teníamos 5 en 6 meses. Pero sin historia. Eran solo trozos de una historia. Y solo Chaplin podía saber cuál era la clave de la historia. Alguien aconsejó a Chaplin que invitara a los exhibidores de la First National a los estudios. Pensé que iban a lincharlo. Pero él sabía lo que hacía. Chaplin no era ningún tonto. Sabía que sería presionado. Y me usó para calmar su ira. Los animamos con una serie de números, Chaplin y yo. Pequeños números que él me había enseñado. Bailé para ellos una extraña danza que ellos nunca antes habían visto. Dijeron, toma el tiempo que quieras, Charlie. Y eso haría, porque nadie podía darle órdenes. Su independencia estaba asegurada. Chaplin introdujo a otro infante al reparto, Lita Grey. Yo sería la chica coqueta de la secuencia del cielo en la película. Charlie había estado probando conmigo, peinando mi cabello, pues lo tenía muy largo. Ordenó que me vistieran con ropas de mi madre y así me vería mucho mayor. Entonces dijo, creo que la usaremos como el ángel en la segunda parte de la película. Cuando se duerme ante una puerta, luego de buscar al chico, el niño que le habían quitado, y despierta pensando que la calle es el cielo y que todo el mundo tiene alas. Era muy hermoso. Yo aparezco en una esquina, asomando una pierna muy delgada, recuerdo, de una forma seductora. Regresé a la escuela después de terminar ese contrato. Le contaba a Merna de mi trabajo con Charlie, de lo maravilloso que era y esas cosas. Y ella estaba intrigada, quería conocerlo. Le dije, bien, ve al estudio y observa cómo trabaja. Eso hicimos. Charlie nos saludó al llegar y me dijo, llegas a tiempo porque estoy haciendo pruebas para un papel en The Gold Rush, mi próxima película. Así que entonces me hizo otra prueba.
y decidió que yo haría ese papel. Fue en 1924. Lita tenía 15 años. Ahora Chaplin llevaría a su compañía una expedición a Turkey, al norte de California. Sería algo nuevo. La historia de Klondike. Chaplin nunca antes había hecho algo así. Pero lo preparó todo para hacer una gran producción. Por ahora estaría libre de las molestas restricciones de la First National. Pertenecía a la United Artists. Le dijo a Lita que deseaba que esta fuera su mejor película. Además de los animales, Chaplin llevó a casi todo su equipo junto con su veterano de Alaska. Sid Grauman era el dueño del famoso teatro chino Grauman, entonces, cuando llegó al tren a despedirse, Charlie no dejó que se marchara. No tenía cepillo de dientes ni muda de ropa, pero nos acompañó hasta Truckee y siguió con nosotros todo el viaje. En las afueras de Truckee no había nada. Lo primero sería construir el pueblo al pie del Summit Mountain. Chaplin se rodeó de asociados viejos y nuevos. Su asistente, Eddie Sutherland, recuerda el viaje en una grabación de 1959. Yo era el asistente de Chaplin. Solo decía cámara y corten. Hacía sugerencias como todo el mundo, pero nadie puede decir jamás que dirigió a Chaplin. Él mismo lo hacía. La primera tarea de Sutherland fue organizar el paso Chilkoot. Conseguí el equipo de esquiadores de Truckee. Subimos y construimos una réplica del paso Chilkoot. Fuimos hasta Sacramento y trajimos más de 1000 hombres. Todos eran hombres del bosque de yodo. Los teníamos en el camino a las 6 en punto y rodamos el paso de Chilkoot en un día, con todos los hombres subiendo las colinas. Charlie me dijo: Eddie, este es el mayor logro ejecutivo que he visto en mi vida. Pensó que Chaplin había regresado después de esa gran escena. Pero una serie de fotografías de sus archivos revelan otra historia diferente. Demuestran que Chaplin rodó todos los exteriores en esa locación, muy a pesar de Lita Grey, quien deseaba alejarse de tan extremas condiciones. Mucha nieve, una nieve muy profunda, y todo lo que teníamos era un abrigo sobre nuestras ropas y un frío muy intenso. Debimos repetir muchas tomas. Pensábamos que nunca saldríamos de allí. El equipo llevó las cámaras y reflectores a la cima para tomar estas escenas. Charlie, perdido y hambriento, encuentra la tumba de un minero. En este momento ocurrió la tragedia del grupo de Donner, los pioneros llevados al canibalismo. De esta tragedia, Chaplin realizó una fina comedia. Hicimos un traje de pollo de gran tamaño, a la medida de Peter Stitch, uno de los pintores del estudio. Pero Pete en escena no era más que eso, un pintor disfrazado de pollo. Cuando Charlie dijo, ¿ahora qué haremos?, respondí, muy simple, póntelo tú mismo. No quería hacerlo, pero le dije que alguien tendría que intentarlo. Aceptó y se puso el disfraz de pollo, y una vez dentro se convirtió en todo un pollo.
la película, el hambriento Max Swear solo persigue a Charlie alrededor de la casa. Estas imágenes muestran que la escena pudo haber sido muy diferente. Pero Chaplin la descartó. Esta escena y el paso Chilcoot fue todo lo que conservó de esa expedición. El lugar era lo menos indicado para un hombre como Chaplin, que filmaba durante tanto tiempo. En un momento había nieve, al siguiente deshielo. Solo había algo que hacer, rodar en el estudio. Chaplin tuvo que volver sobre sus pasos. Bajo condiciones controladas, filmó de nuevo La tumba del minero. En los terrenos de su estudio, reconstruyó el pequeño pueblo con nieve artificial hecha de cristales de sal. Chuck Reisner fue el nuevo asistente de Chaplin y llevó a una nueva estrella femenina, Georgia Hale. Lita Gray, ahora esposa de Chaplin, estaba embarazada. No podía continuar. Una vez más, Chaplin debía comenzar desde cero. Era algo que ya había hecho antes, pero no a un costo tan enorme. No le importaba cuánto costara. Cuando hacía una película, así le tomara 5 años, la quería lo más perfecta posible. Chaplin era el héroe de Georgia desde su niñez. Poder actuar en su mejor película fue un sueño hecho realidad. Él lograba que cualquiera hiciera una escena. Él mismo la sentía. Él tomaba la escena para sí, él mismo la actuaba, realizaba la escena para ti. Incluso cada movimiento de los ojos. Él la sentía y luego te la entregaba. De modo que entonces pudieras desarrollar en esa forma una estupenda actuación. Él sabía que la sobreactuación era la mayor falla de los actores y que esto se debía a la falta de la apropiada acción de soporte, confundir acción con movimiento. Y siempre decía, antes de comenzar una escena, aunque ésta fuera profunda o emotiva, siempre decía, justo antes de comenzar a rodar, haz esta escena de este modo, déjate llevar. Y así lo lograba. Yo no quería que él me besara. La escena exigía que él me tomara en sus brazos y me diera un fuerte beso. Charlie repetía porque siempre repetía todo, para obtener la reacción precisa y finalmente yo estaba enfurecida.
y lo golpeé en la cara con toda mi fuerza. Era justo eso lo que Charlie en realidad deseaba, la reacción violenta que yo tenía cuando era besada por primera vez. La intensidad de Chaplin cuando las cosas marchaban bien igualaba a su irritación cuando se agotaban sus ideas. A veces llegaba al estudio con las manos en sus bolsillos, encogido de hombros y con muy mala cara y sin intención de hacer nada. Solo se sentaba y dejaba a todos esperando sin importarle cuánto estuviera pagando o cuánto le costara. Tan solo se sentaba con una expresión indiferente por horas y luego decía, esto ha sido todo por hoy, y a veces no nos llamaba en una semana hasta que se inspiraba de nuevo. Tal vez esta sea una de sus escenas más inspiradas. Las trenzas de los zapatos, todo el zapato y hasta los clavos estaban hechos de caramelo. Hicimos esta secuencia una y otra vez. Él y Maxwell se enfermaron seriamente por tantos zapatos que comieron. Recuerdo lo enfermo que llegó a casa. Tuvo que suspender el rodaje por algunos días. También Maxwell se había enfermado. Chaplin rodó las escenas finales sobre un barco. Había hecho fortuna en el Klondike y ahora encontraba de nuevo a Georgia. Georgia Hale se había enamorado de Chaplin mucho antes de conocerlo por su imagen en la pantalla. Pero él estaba casado con Lita Grey. El matrimonio sucumbió justo al finalizar la película. La última escena fue la primera vez que Charlie expresó algo realmente legítimo hacia mí, un sentimiento legítimo, pero él para mí solo pertenecía a Lita Grey. Y eso era una especie de muro entre los dos. Él era muy impersonal, pero durante esa escena tuvo la oportunidad de expresar lo que evidentemente había estado sintiendo, un gran afecto hacia mí. Disculpe, señor, ¿quién es la dama? ¡Felicidades! Y cuando llegó el momento de besarme, entonces el beso se prolongó mucho, mucho más de lo que había sido previsto. Y al finalizar pidió que se repitiera una y otra vez. Entonces estuve segura de que su interés por mí era algo más que el de un director hacia una actriz. Y claro, supe lo que yo había sentido toda mi vida. ¡Oh, se arruinó la película!
Cuando Chaplin reeditó la película en 1942, él mismo realizó la narración e introdujo algunos cambios en la escena final. Y al fin todos se reunieron. Le ordenó al mayordomo James que preparara todo para el otro invitado. Disculpe, señor, pero ¿quién es la dama? Ella es... no me diga. Pues felicidades. Esta será una gran historia y con un final feliz. Y así fue. Un final feliz. Desde el momento en que anunció sus planes fue muy criticado. Se decía que estaba fuera de moda, que estaba loco al ignorar el cine parlante. Sobre todo decían que su dirección era muy anticuada. Entre los actores de su elenco había un futuro director. Cada director tiene su forma de trabajar. Él era único. Las películas que hacía eran un éxito, tenían un éxito extraordinario, y hay que reconocer que era un gran realizador, era un gran director. De no poder estar al frente y tras la cámara a la vez. El rechazo de Chaplin hacia el sonido parecía algo arrogante, pero él sabía que su personaje no debía hablar nunca. La historia de Luces de la Ciudad era muy sencilla. Charlie es confundido con un millonario por una florista ciega que se enamora de él. Primero debía escoger la chica adecuada. Escogió a una joven de la sociedad de Chicago, Virginia Cherrill, de 20 años. Antes de firmar el contrato con Charlie, dejé bien claro que yo no era actriz, que no tenía ninguna experiencia. Él me dijo, es justo lo que quiero. Si tuvieras algún conocimiento, tendrías que olvidarlo. Porque me gusta trabajar a mi modo. Y nunca coincido con el de los demás. Nunca había sido posible verlo trabajando, pues no existían películas hasta que salió a la luz esta película casera tomada por un buen amigo. Es la única película que existe de Chaplin dirigiendo con su traje peculiar. Le está enseñando cómo tomar una flor. Ahora trata de perfeccionar esa sencilla acción. La historia toda es muy sencilla y debe ser expresada en esta sola escena. Si falla, también fallará la película. Por eso dedicaba tanto tiempo a Virginia Cherrill. Era una gran inspiración. Te entregaba tanto del espíritu, de lo que quería obtener de ti. Él actuaba cada parte. Era su forma de dirigir. No tenía guión. Simplemente decía, en esta escena quiero que hagas esto y esto y esto. Te mostraba cómo quería que lo hicieras. Podrá sonar ridículo, pero a veces llegaba a pensar que él era yo. ¿Cómo? Era una chica ciega, pero sí. Cuando tomaba una flor, tenías la impresión de que era esa persona. Es en esta escena donde la florista conoce a Chaplin. Él colocó a Virginia cerca de una pequeña fuente, pero es la cadena lo que llama su atención. ¿Un reloj, tal vez? Entonces escoge una flor y ella se equivoca. Expresar su condición de ciega era muy difícil. Pero mucho más aún el que lo confundiera con un millonario. ¿Qué tal si un hombre rico compra una flor primero? No sirve. No le importaba cuántas tomas hiciera. La verdad,
Llegué a pensar que cuando no tenía cómo seguir, repetía la misma toma varias veces hasta pensar en algo. Pero era un perfeccionista y nosotros tal vez nos pareciera lo mismo, pero para él no lo era. La frustración de Chaplin crecía mientras la película se desmoronaba ante él. Perdía la paciencia por la forma en que su asistente, Harry Crocker, manejaba los extras. Intentó otro enfoque. Charlie se regresa y gasta su última moneda en otra flor. Ya lleva la primera en su solapa. Se supone que la muchacha cree que el millonario ha regresado por ella. Las cámaras volvían a esta escena día tras día. Era muy aburrido tener que esperar tanto. A veces esperábamos por horas, otras por días y hasta por meses. Sí, 3 o 4 meses. Y Charlie no volvía al estudio. Los reportes muestran que luego de 3 semanas de rodaje, Chaplin cayó enfermo. No había resuelto la secuencia. No hubo rodaje durante un mes, pero el reparto seguía en el estudio por si acaso. No había qué hacer. Yo me quedaba en mi camerino leyendo, cosiendo o tejiendo, pero siempre muy aburrida. 83 días de trabajo, 62 sin rodar. 1 de abril. Chaplin regresa y comienza de nuevo con la misma secuencia. Ahora hace su personaje más sentido, más romántico. Pero aún no resuelve el problema. Lo repetía una y otra vez. Y cuando al fin dijo, ¿se imprime?, sentimos un gran alivio, pero agregó, tal vez una toma más. Trató de cambiar el encuentro. Colocó a la muchacha más lejos de la fuente. ¿Pero por qué razón lo detendría? Se había convertido en una pesadilla que continuaba 3 años después cuando trabajó con Alistair Cook. Una vez me dijo que Virginia Cheryl no sabía cómo entregar una flor. Y decía que pasaba horas diciéndole, esto es todo lo que debes hacer, ¿eh? Nada más. Pero entonces ella lo hacía así, así o así. Al fin terminó la escena, pero sabía que algo faltaba todavía. Aún no estaba resuelto el problema de la confusión de la florista. Esto lo atormentó hasta el final de la producción. Luego de 534 días de trabajo, la mayoría sin haber rodado, regresó a la secuencia del encuentro con la muchacha. Despertó una mañana con la idea en la mente. La puerta de un auto que se cierra. Lo que sucede entonces es que él se acerca a la chica a comprarle una flor o un ramo. Le da todo lo que tiene en el mundo, $1 o menos. Mientras ella busca el cambio, escucha al millonario que cruza la acera. Sube a su auto, cierra la puerta y se marcha. Y con el dinero del cambio en la mano dice, oh, gracias, señor. Chaplin la mira y comprende que no recibirá su cambio. Se vuelve y se marcha en puntillas sin su dinero. Y bien, entonces la escena quedó, como pueden apreciar, estupenda.
mundo olvida que en el estudio su opinión era lo único que tenía peso. Ante todo. Todas las presiones recaían sobre él. El sonido se había impuesto totalmente. Tuvo que despedir a un actor y rehacer todas sus escenas, y además aún debía considerar la inexperiencia de Virginia. Él entraba en escena y gesticulaba como un ciego. Luego volvía a ser el mismo. Luego iba con la acción de fondo. Esta gente debe hacer así, pasar así o así. Lo hacía todo. Era como un mago. Luces de la ciudad llegaba a su segundo año, sin un fin a la vista. Los visitantes al estudio eran una diversión bien recibida. Si había estrellas presentes, él tenía que ser la más importante. Porque Charlie siempre estaba actuando, no paraba, nunca. Winston Churchill posa ante la escenografía de Luces de la ciudad. Y Chaplin parece esforzarse por darle vida a la visita. De vuelta al trabajo, Charlie prueba una nueva idea. La visión de la florista de su misterioso admirador. Toma 4337. Charlie abandona a su príncipe y vuelve a la sencillez de su historia. Esta escena presenta el adiós de Charlie. Le ha dado el dinero para que pueda recuperar la visión, pero sabe que debe ir a prisión y jamás volverá a verla. Pero la emotiva relación de la pantalla no existía en la vida real. No creo que Charlie me tuviera mucho aprecio. No sé por qué. Yo, en cambio, sí. Quedé muy impresionada con él. La verdad es que nunca tuvimos contacto social de ningún tipo. Yo nunca fui invitada a su casa, aunque él no celebraba mucho. Cuando lo hacía, yo nunca era invitada. Tenía mi propia vida. Creo que el hecho de haber sido casada y divorciada me hacía más complicada. Y él me veía como la chica ciega, no como a mí. Por eso no le agradaba. La última escena de la película, cuando descubre que es él, que lo siente y le da una flor, y bien, es un momento conmovedor, es una escena estupenda en la película. Y ella dijo al finalizar la toma, ¿te importa si es algo más temprano hoy? Porque debo ir al peluquero, tengo una fiesta esta noche. Y él, pues, se enfureció. Charlie me despidió en plena filmación. Un día llegué tarde después del almuerzo y él me estaba esperando, enojado. Dijo que era un abuso y que no debería trabajar en cine, y entonces me despidió. Solicitó a la estrella de Golden Rush. En realidad ella no era actriz. Y él pasaba todo el tiempo peleando con ella para hacer las escenas y nunca quedaba satisfecho. Al llegar a la escena final, la escena dramática, cuando ella descubre que, luego de recuperar la vista, que este ha sido su benefactor, cuando siente su mano y comprende que este mendigo ha hecho tanto, tanto por ella, Charlie decidió repetir la escena conmigo. Él hizo su parte conmigo fuera de cámara,
pero era el pobre mendigo, era el personaje actuando conmigo. Así que el sentimiento estaba allí, entre nosotros, porque no estaba dirigiendo, sino actuando. Yo lo miraba y lo sentía conmigo. Había una completa comunicación entre los dos. Le encantó y me dijo, voy a rehacer toda la película contigo, de la misma forma que hice antes. Voy a rehacerla íntegra contigo. Pero hasta Charlie sabía que esto no era Golden Rush. Los tiempos habían cambiado y ya había filmado demasiado. Marion Davies sabía que no podía hacerlo. Amiga de ambos le dijo a Virginia, ahora puedes poner tú las reglas. Yo le dije a Charlie, no puedo volver a trabajar porque no estoy bajo contrato contigo. Y él me dijo, ¿qué quieres decir, por Dios? Le dije, lo firmé siendo menor de edad. Eso no tiene sentido, contestó. Esa es la verdad. Cumplí 21 hace poco. Pregunta a tu abogado si no es verdad. Me colgó. Luego llamó de nuevo y dijo, será mejor que venga y hablemos de eso. Mario me dijo, ahora lo tienes. Bien, regresé y él me dobló el sueldo, así que recibiría $150 por semana hasta terminar el rodaje. Habían pasado 3 años desde su última película. Las películas mudas eran ya una curiosidad. En el estreno se formó una multitud de más de 25,000 personas. El futuro de Chaplin estaba en esta película, para la cual había escrito incluso la música. Estaba extremadamente nervioso. Todo el día lo pasó diciendo, no me importa si esto es un éxito o un fracaso, ¿Qué es la fama? No me importa nada, ni la fama, ni ser popular o aceptado. Pasó todo el día convenciéndose que no le importaba lo que pasara esa noche, de que nada lo afectaría. Y entonces fuimos a ver la proyección. Y al final de la película, todos de pie lo aclamaron y le aplaudieron tanto que casi se cae el teatro. Enorme fue el ruido por tanta emoción. Y entonces admitió, como un niño pequeño, adoro al público, yo necesito ser aclamado, necesito ser aceptado por la gente. Entonces sí era él admitiendo que necesitaba el aplauso del mundo, era su vida, lo adoraba. Charlie. Fin. Doblado al español en Estudios Line, Caracas, Venezuela. Charles Chaplin finaliza el próximo jueves en este mismo horario.